Mi nombre es Brandon, tengo el privilegio de servir como pastor de esta congregación en español. Me emociona muchísimo un montón de cosas que están pasando. Gente bautizándose, si usted no vino el domingo pasado, tuvimos 5 bautismos. Nuestra familia está creciendo porque hay bebés que llegan y podemos dedicarlos, presentárselos al Señor. Hoy presentamos 3, el otro domingo vamos a presentar otros 3. Los jóvenes de high school, desde el viernes al sábado, tuvieron una actividad. Hay grupos reuniéndose en la casa. En fin, hay muchas cosas pasando y esto lo que me recuerda es que Dios sigue trabajando en medio de nosotros. No estudiamos un Dios que hizo algo en el pasado y ya, sino que es un Dios que sigue trabajando y que está sumamente involucrado en nuestras vidas. Es un Dios vivo que sigue trabajando. Y lo que nosotros tenemos que hacer es buscarle, disponernos a que Él trabaje en nuestros corazones. ¿Y cómo lo buscamos? Pues principalmente por medio de su palabra. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a abrir las escrituras, estudiarlas, profundizar y pedirle que Él siga transformando nuestros corazones. Entonces, ¿tienen Santiago 3? Ok, versículo 13. Vamos a hacer algo diferente. Como todavía es temprano, los voy a invitar a que se pongan de pie. Ok, pónganse de pie. Vamos a leer este pasaje juntos. Capítulo 3, versículo 13. Dice así: Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Pueden tomar un asiento y vamos a orar juntos. Padre, venimos ante ti sumamente conscientes de que eres un Dios generoso a quien podemos acercarnos y pedirte sabiduría. Eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Queremos pedirte sabiduría para que podamos vivir vidas que te agraden a ti y que impacten a todas aquellas personas que nos rodean. Padre, habla a nuestros corazones en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando me mudé a este país hace unos años atrás, vivía en una cabaña. Esta cabaña estaba situada así en medio de un terreno gigante. Y era que los dueños del terreno tenían su casa y habían construido una cabaña al lado para amigos o familiares. Ellos sabían que nosotros veníamos a la iglesia y nos dejaron rentarla como un año y medio. Y esto es lo que pasa, este terreno era tan grande que cortar la grama o el zacate era un tema complicado. Y el dueño de la cabaña, se llama Dan, finalmente un día compró un tractor John Deere gigante. O sea, esto no es una máquina para cortar grama o césped normal. Esto es algo gigante. Había como que hasta escalar para subirse. Y él estaba feliz y cortaba la grama y el zacate siempre, estaba sumamente emocionado. Y resulta que hubo una semana o unas semanas donde él iba a estar afuera, iba de vacaciones y la grama y el zacate estaba creciendo. Entonces su yerno, que en ese momento era tan solo el novio de su hija menor, no estaban casados, ya ahora están casados. Su yerno le dijo: hey, suegro, Dan, déjeme, yo le ayudo, yo corto la grama, ¿verdad? Y obviamente lo que quería era usar el tractor porque era buenísimo. Entonces el suegro le dijo: ok, puedes usarlo, ¿verdad? Y aquí empieza el problema. Resulta que el tractor no arrancaba.
tenía semanas de nuevo y era sumamente costoso. No había razón por la cual no funcionara, pero no estaba encendiendo. Y lo que pasó fue esto. Connor, se llama el yerno, le echó diésel al tractor que funcionaba con gasolina. Finalmente, tiempo después lo pudieron arreglar, creo, o espero. Pero lo que les quiero contar es esto. El tractor fue diseñado para funcionar con gasolina solamente. Ese es el método de combustión que usa. Y de la misma manera, esto es lo que les quiero decir, nosotros cuando creemos en Jesús, ponemos nuestra fe en Él, también somos diseñados para movernos con la sabiduría que proviene de Él y nada más. O sea, no podemos hacernos llamar creyentes y haber puesto nuestra fe en Él y alimentar nuestro tractor con otra sabiduría, con la sabiduría del mundo, con la sabiduría de lo que yo pienso que es bueno o malo, con la sabiduría de lo que dicen mis amigos, porque eso solamente va a crear caos y destrucción y desorden. Somos diseñados para movernos con la sabiduría que proviene de Dios. Que no se nos olvide. Entonces, tal vez antes nos dirigíamos con la sabiduría de lo que yo pensaba, ¿verdad? Pero ahora que hemos puesto nuestra fe en Él, tenemos acceso a la sabiduría que proviene de Él. Y fuimos diseñados para funcionar con esa sabiduría. ¿Ok? Lo digo nuevamente, si usamos otro tipo de sabiduría, eso va a llegar al caos y a la destrucción. Entonces Santiago aborda ese tema en el capítulo 3 y vamos a profundizarlo, pero estas son algunas preguntas que yo quiero que mientras estemos leyendo el texto estemos pensando. La primera es, ¿me considero una persona sabia? Cuando yo pienso sobre mí mismo, digo, ¿soy una persona sabia? La segunda es, ¿aspiro a ser una persona sabia? O sea, ¿estoy activamente buscando sabiduría? Y la tercera es esta, ¿cómo se vería una vida marcada por la sabiduría que viene de Dios? Entonces, estemos meditando en estas preguntas mientras estudiamos el texto. Versículo 13 dice así, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Entonces, fragmentemos esto un poco. Entonces, empecemos por el inicio, ¿verdad? Dicen por ahí. La primera palabra, sí. Esto es una conjunción condicional. O sea, hay una condición en juego. El sí con acento de tilde es sí de afirmación. Sí, soy Brandon. Sí, soy hombre. Este sí nos está diciendo que hay una condición. Por ejemplo, si tengo sed, tomo agua, ¿verdad? Si hay nubes, va a llover, como hoy, ¿verdad? Si me duele la cabeza, tomo una pastilla. Si me amas, cásate conmigo, como varios en la iglesia están en ese proceso ahorita. Y aquí lo que dice es esto, si ustedes son sabios, ¿cuál es la condición? Entonces, ¿qué? Si ustedes son entendidos de los caminos de Dios, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Si son sabios, si son entendidos, entonces demuéstrenlo. Este es el punto que Santiago nos está diciendo, demuéstrenlo. En mi país hay heladeros que van por los barrios, por las calles con un carrito y que tienen campanas. Ustedes los conocen, que van sonando las campanas. Y esto es si usted creció en un país de Latinoamérica, usted escucha esa campana a kilómetros de distancia. Y usted sabe que viene y empieza a buscar monedas o a ver de dónde saca para comprarse un helado. A mí me gustaba la chocoleta. Pero a raíz de esto, en mi país se creó un dicho que dice así, mucho rin rin y nada de helados. Entonces, este es un dicho que se dirige a aquella persona que habla mucho, pero que no lo demuestra. Por ejemplo, mucho rin rin y nada de helados. Es la persona que habla mucho de cómo cocina y nadie ha probado su comida, ¿verdad? O es la persona que habla mucho de qué tan bueno es jugando fútbol. Y entra al campo de juego y es malísimo, ¿verdad? O es la idea de la persona que habla, pero no lo demuestra. Y esto es lo que Santiago nos está diciendo ahorita.
no sean mucho ring ring y nada de lado. Si ustedes afirman ser sabios, demuéstrenlo. Si ustedes alardean y presumen de que son entendidos en los caminos de Dios, entonces demuéstrenlo. Dejen de vivir con puro ring ring y nada de lado. Si la pregunta es ¿cómo demostramos que somos sabios? ¿Cómo demostramos que somos entendidos en los caminos de Dios? Bueno, hay varias maneras. La primera dice que viviendo una vida honesta. Entonces, ¿cómo demostramos que somos sabios, que entendemos los caminos de Dios llevando una vida honesta? Este es el motivo, el tema de Santiago a lo largo de su carta, ¿verdad? Que nuestra vida tiene que ser congruente, coherente, relacionada con nuestra fe. Nuestras acciones están conectadas con nuestra fe. Entonces, una vida honesta es una vida transparente. Es alguien que no lleva una doble vida, ¿verdad? Es alguien que no oculta su pecado, sino que lo confiesa y huye de él. Es alguien que no cultiva pensamientos o acciones pecaminosas en su vida. Esa palabra cultiva me gusta. Es alguien como que no deja que esa mala hierba florezca, sino que apenas la identifica, la quita, la entrega al Señor, huye, confiesa, ¿verdad? Es alguien que no finge, que no actúa, que no se pone una máscara, que no es hipócrita. Es alguien que lleva una vida honesta. Y por el contraste, muchas veces en este mundo podemos pensar que alguien sabio es alguien que se ingenia en ocultar la verdad. Es alguien que puede engañar a otros para su propio beneficio. Muchas veces pensamos eso. O hay otro dicho, alguien sabio es alguien muy vivo, ¿verdad? Muy despabilado, que sabe cómo salirse con la suya, ¿verdad? Pero aquí encontramos que el más vivo, que el más astuto, que el más pipa, que el que se crea más grande, en realidad no necesariamente es el más sabio, sino sabio es aquel que lleva una vida honesta, una vida transparente. Entonces, ¿cómo demostramos llevando una vida honesta? Dos, con nuestras buenas acciones. Con nuestras buenas acciones. Entonces, Mateo 6:20, se los leo, dice así que de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, si vemos naranjas es un naranjo, si vemos manzanas es un árbol de manzanas, de la misma manera puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces, que las buenas acciones de alguien nos permiten identificar o evidenciar que esa persona es una persona sabia. ¿Sí lo ven? Las buenas acciones evidencian que esa persona es sabia. Estas buenas acciones no son ficticias, no son actuadas, ¿verdad? No son hechas para atraer atención hacia ellos, para ser aplaudidos, no, sino que son buenas acciones que se producen por el hecho de que esa persona camina con Cristo. Entonces, ¿cómo se demuestra una vida sabia? Una vida honesta, con buenas acciones y con la humildad que proviene de la sabiduría. Con la humildad que proviene de la sabiduría. O sea, que alguien sabio no es alguien arrogante, no es alguien altivo, que juega de vivo, no, sino que alguien verdaderamente sabio es alguien humilde. Y hay una definición de humildad que me encanta de C.S. Lewis que dice así, que la humildad no es pensar menos de mí mismo. Oh, yo no valgo tanto, no, yo no soy tan bueno. No, no es pensar menos de mí mismo, es pensar menos en mí mismo. O sea, es ser consciente que yo no estoy en el centro del universo. Una persona sabia no es egocéntrica, no piensa solo en él, en él, en él, en él, o en ella, sino que es humilde, porque esa humildad proviene de la sabiduría. ¿Hasta ahí estamos bien? Versículo 14 dice así, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Entonces, hay dos tipos de sabiduría, ¿ok? Está la sabiduría
que proviene de Dios, ¿ok? Está la sabiduría que proviene de Dios, que ya vimos que lleva a una vida honesta, buenas acciones y a la humildad, pero también está la sabiduría que no proviene de Dios. Y esta sabiduría proviene de tres diferentes lugares que aquí Santiago nos habla. Dice que la primera es la sabiduría terrenal. Esa sabiduría terrenal del mundo, de la cultura, del sistema de valores materialista. La sabiduría que viene a nosotros por las canciones que escuchamos, por las películas que vemos, por los anuncios de televisor, ¿verdad? Que nos dicen que si compramos ese carro, ahí sí vamos a ser felices. Por los anuncios que hoy van a generar millones de dólares en el Super Bowl, que todos nos dicen lo mismo. Usted necesita este carro, usted necesita esta casa, usted necesita esta camisa, este perfume. Esa sabiduría es completamente terrenal. Otra sabiduría dice que es puramente humana. ¿Cuál es esta sabiduría humana? La que nos mueve a escuchar nuestro corazón. Usted tiene que escuchar su corazón. Lo que diga su corazón es la verdad y usted es bueno y solo siga sus deseos, que le va a ir muy bien en la vida. Esa sabiduría que nos dice, usted merece ser feliz. Persiga sus sueños y dé todo por ellos, porque eso es lo que verdaderamente usted se merece. Esa sabiduría que nos dice, ustedes son perfectos así como son. Esa sabiduría que nos dice que el pecado es normal, que no seamos tan intensos. Todo el mundo peca un poquito, no sea tan intenso, es tranquilo, es normal. Esa sabiduría humana. Y finalmente, la sabiduría demoníaca, o sea, la que se opone completamente a Dios, que persigue la destrucción, el caos, el libertinaje, el pecado, la sabiduría que viene del infierno mismo. Entonces está esa sabiduría que proviene de Dios y está la otra sabiduría. ¿Y saben qué es lo que pasa? Esta otra sabiduría se evidencia o está marcada por dos cosas que lo dicen en múltiples ocasiones. Primero nos dicen que está marcada por envidias amargas. ¿Ok? Y miren las veces que dice eso, envidias amargas y por aquí hay otra, envidias amargas. La sabiduría que no proviene de Dios está marcada por envidias amargas. Y me parece gracioso que se especifique que esta envidia es amarga. Como que me hace pensar, ¿hay alguna envidia que no es amarga? ¿Hay alguna dulce envidia que me conforta y me hace sentir tan bien? No, ¿verdad? Está como evidenciando que eso no proviene de Dios. Y esto es lo que pasa. Las envidias amargas evidencian que vivimos guiados por la sabiduría del mundo. ¿Sí? Punto uno. Dos, las envidias amargas evidencian que estamos valorando las cosas incorrectas, que estamos valorando lo que el mundo valora y no lo que Dios valora. Las envidias amargas evidencian que vivimos insatisfechos. Pónganse a pensar en esa palabra y pregúntese, ¿yo vivo insatisfecho? Cuando estamos cargados de envidias amargas, se está evidenciando que vivimos insatisfechos porque estamos buscando ser satisfechos con cualquier otra cosa menos con Cristo. Usted está buscando tal vez la satisfacción con más dinero y lleva no sé cuántos años en este país y ya gana más del doble de lo que ganó hace años atrás, pero no es suficiente. Sigue queriendo más, sigue queriendo más. Tal vez usted está buscando satisfacción con el sexo. Tal vez usted está buscando satisfacción con el entretenimiento, con los deportes, con los resultados, con cuánta cosa existe para entretenernos, con el trabajo. Tal vez usted no para de trabajar porque esa es su fuente de satisfacción, con su apariencia física. Y no está mal ir al gimnasio y cuidarse, pero para algunos este puede ser el ídolo que nos hace llegar a pensar que eso sí nos va a satisfacer. O en los estudios, personas que llevan 30 másters y 30 doctorados y quieren más y más porque eso no los va a satisfacer. Entonces, las envidias amargas evidencian que estamos distraídos, insatisfechos con lo que hacen los demás, que estamos descontentos, que estamos amargados, cansados de correr en esta carrera de ratones que no llega a ningún final, que no tiene rumbo, que nos tiene exhaustos. Y lo que tenemos que recordar es que Jesús es el agua viva que sí sacia nuestra alma. Él es la única fuente de agua viva que puede saciar tu sed,
Ninguna otra cosa, ni ninguna otra persona puede satisfacer tu alma, solamente Cristo. Pero cuando perseguimos la sabiduría del mundo, terminamos amargados por nuestra envidia. La sabiduría del mundo se ve así, pero también se ve con ambiciones egoístas. Y mire cuántas veces está esto, 3 veces también, ambiciones egoístas, egoísta por acá y por acá otra vez, ambiciones egoístas. Entonces, ¿qué es esta idea? La idea de que la sabiduría de este mundo nos pone en el centro. Todo se trata de nosotros, todo se trata de mí, todo se trata de buscar mi beneficio personal. ¿Mm? Mis deseos son la prioridad máxima de mi vida, lo que dicta mis acciones. Yo me muevo por lo que yo quiera y nadie puede decirme que no. Ojo esto que estaba pensando. Este egoísmo nos hace pensar que siempre tenemos la razón. Este egoísmo nos hace pensar que todos tenemos la razón. Inclusive este mundo ha llegado a pensar que ya no hay una verdad, sino que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, ella tiene su verdad y cada quien coexistimos con nuestras verdades egoístas porque así vamos a ser felices. Y hemos visto esta vez que eso no produce un buen fruto, ¿verdad? Eso produce toda clase de desorden y toda clase de maldad. La sabiduría de este mundo se evidencia con envidias amargas, con ambiciones egoístas y todo eso solo lleva a desorden y a maldad. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Usted puede volver a ver atrás y en cualquier momento que el ser humano vive ensimismado y permisivo con sus deseos, hay toda clase de caos, hay toda clase de maldad, porque no hay límite para la maldad que puede llevar un corazón rebelde, un corazón que no se guía por la sabiduría de Dios. Entonces, antes de seguir, wow, hay muchas cosas rayadas, ¿verdad? Hagamos una pausa y hagamos un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. Algo que me llama mucho la atención es esta palabra proviene. Pongan cuidado conmigo. Dice que la sabiduría proviene de Dios, ¿sí? Pero anteriormente también dice que la humildad proviene de la sabiduría. Entonces, otra vez, la sabiduría proviene de Dios y la humildad proviene de la sabiduría. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Que toda aquella persona que se acerca a Dios por medio de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, por medio de la fe en su obra en la cruz, al estar con Dios, al estar con Cristo, al permanecer en Él, se va a impregnar de su sabiduría. Y al tener esa sabiduría va a fluir en su corazón humildad. La sabiduría proviene de Dios y la humildad proviene de la sabiduría. Entonces, antes de seguir, quiero hacerte preguntas con respecto a estas dos palabras, sabiduría y humildad. La primera es, ¿aspiras a ser una persona sabia? Ya te la hice antes, pero te la vuelvo a hacer. Yo creo que muchos no, porque vivimos hoy en día, todo el mundo quiere ser financieramente independiente. Ese sí me gusta. Todo el mundo quiere ser un emprendedor exitoso. Todo el mundo quiere ser un influencer famoso. Pero yo no encuentro ningún niño ni joven diciendo, yo quiero ser una persona sabia. Este mundo no valora, no aprecia, no persigue la sabiduría. Entonces te pregunto una vez más, ¿aspiras a llevar una vida sabia? Y te cambio ahora las palabras. Si has puesto tu fe en Cristo, tienes que aspirar a ser una persona sabia. ¿Y cómo adquirimos esa sabiduría? Proverbios 2:6, lo puedes escribir, dice que pues el Señor concede sabiduría. De su boca proviene el saber y el entendimiento. Todos aquí sentados tenemos acceso a la sabiduría que proviene de Dios. Tenemos que buscarla, tenemos que buscarle a Él. Y la segunda pregunta con respecto a la humildad es, ¿aspiras a ser una persona humilde?
Porque yo he visto con mis propios ojos como muchas personas han hecho las paces con el orgullo. Muchas personas dicen, yo soy así, no puedo cambiar, así soy, así he sido toda mi vida. Esa es mi lucha. Muchas personas han hecho las paces con el orgullo y hemos sido criados para ser afirmados, para ser aplaudidos, para ser celebrados. Creemos que está bien que todo gire en torno a nosotros, pero hemos visto hoy que una persona que está aferrada a Cristo es una persona sabia y una persona sabia es una persona humilde. Versículo 17 dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo nos da una descripción hermosa. Pon atención. Es ante todo pura. Empezamos aquí. Pura. Esa es la idea de que está exento de pecado, está exento de maldad, está exento de egoísmo. Así como se mide la pureza del oro en quilates, si se midiera la pureza de la sabiduría de Dios del cielo, es pura en su esencia, no está contaminada. Esta sabiduría también ama la paz. Ama la paz. Y aquí ya nos empieza a golpear un poco, ¿verdad? Ya empieza a tener implicaciones en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Amas la paz? Sí, usted dice, sí, yo no soy violento. Pero yo te pregunto, ¿qué pasa en esos lugares donde sos verdaderamente quien sos? ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué pasa con tu esposa? ¿Qué pasa con tu esposo? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Amas la paz? ¿Eres paciente? ¿Promueves un ambiente pacífico aun cuando hay tensiones y problemas y diferencias? ¿O vez tras vez pierdes la cordura, pegas un grito, dices lo que no tienes que decir? ¿Qué pasa en tu mente? ¿En tu mente amas la paz? Tal vez con hechos no eres alguien peleón o agresivo, pero tus pensamientos son de paz para con los demás. ¿Amas la paz o no? Dice que la sabiduría de Dios también es amable y dispuesta a ceder. Cada vez se pone como más difícil. Esta nos golpea a todos los gruñones. Esta es la pregunta que quiero hacer. ¿Tú estás en paz cuando no ganas un argumento? ¿Estás dispuesto a ceder? ¿Estás dispuesto a hacer una pausa? ¿O no puedes parar la conversación hasta que la otra persona diga que tú estás en lo cierto? La sabiduría que proviene de Dios es amable. No tiene que probarle nada a nadie, no tiene que imponer sus pensamientos, sino que es amable, dispuesta a ceder. Dice que esa sabiduría está llena de compasión y el fruto de buenas acciones. Somos compasivos porque Dios es compasivo con nosotros. Mateo 5:7 dice que Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Entonces tú eres rápido para juzgar a los demás, para esperar lo peor de los demás, o tienes misericordia, gracia, compasión con ellos. Y esa sabiduría de Dios no muestra favoritismo, como habíamos hablado hace unas semanas, y siempre es sincera. Y ese es el punto que quiero decir. Sí, ama la paz, sí es amable, sí está dispuesta a ser, sí es compasiva, pero también es sincera. ¿Qué es esto? Que siempre va a hablar la verdad, no a medias, no borrando una parte de la verdad para que alguien no se ofenda, no. Somos llamados a hablar la verdad. Una persona sabia es valientemente sincera, pero todo lo que dice lo habla con compasión y con humildad. Versículo 18 dice que los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Esto es como una ilustración. Otra vez, los que procuran la paz, los que buscan la paz, sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Esa es la idea. La justicia se produce en un terreno de paz. Voy a decirlo otra vez, la justicia se produce en un ambiente, en un terreno, en unas condiciones de paz, no en condiciones de amargura y egoísmo. Pongan atención, si estoy viendo amargura y en egoísmo, no hay nada justo que se produzca de eso. Si estoy persiguiendo la paz, se va a producir justicia. Entonces,
Mateo 5:9. Estoy citando mucho a Mateo 5, el Sermón del Monte, porque Santiago usa ese Sermón del Monte como base de su sabiduría. Dice que Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, una persona sabia es alguien que entiende que la justicia no está en sus manos, que entiende que no puede forzar a nadie a cambiar, que entiende que no puede obligar a nadie a nada, sino que simplemente persigue la paz, siembra la semilla de paz con verdad, con sinceridad y espera el fruto de la justicia. Entonces, qué buen pasaje. Y esto es lo que pasa. Hay muchos que se creen sabios. Hay muchos que se creen entendidos. Pero Santiago nos dice, no basta con que tengas conocimiento. No basta con almacenar conocimiento. No basta con tener experiencia. Hay personas que en su vejez no son sabias. No basta con desear ser sabio. No puedes comprar la sabiduría. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. La sabiduría proviene de Dios. ¿Tienes esa sabiduría? Hay muchas personas aquí sentadas que abiertamente están viviendo según su propia sabiduría. Ese eres tú. Cuando he estado hablando todos esos minutos, tú dices, sí, yo vivo para mí mismo. Sí, yo tengo envidias amargas. Sí, yo soy egoísta. Si hoy has sido confrontado con esta idea y dices, sí, 100% no estoy persiguiendo la sabiduría de Dios, quiero recordarte lo que Santiago 1:5 aprendimos la primera semana. Tenemos un Dios generoso que podemos pedirle sabiduría y Él no nos va a reprender. Te lo voy a leer. Si necesitan sabiduría, Santiago 1:5, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No lo reprenderá por pedirla. Entonces, esto es así. No es que vamos a Dios a pedir 1 kilo de sabiduría. No es una transacción. Hey, Dios, necesito un poquito de sabiduría hoy. Mañana estoy bien porque mañana planeo portarme mal, pero el otro domingo vuelvo por un poquito más. Eso no funciona así. Sino que cuando nos acercamos a Él genuinamente, de manera real, Él no nos da sabiduría y ya. Él nos rescata del destino de muerte que nos esperaba. El destino de muerte que producía nuestro pecado y nuestra maldad. Él nos rescata. Él nos da una vida nueva por medio de su Hijo Jesús. Y ahora al permanecer con su Hijo Jesús, al caminar con Él, somos impregnados de su sabiduría, nos empapamos de su sabiduría. Y mientras caminamos con Él, seguimos creciendo en sabiduría. Para terminar, mira lo que dice 1 Corintios 1:24. Dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos, todos los que vienen de Israel, como gentiles, todos los que no tienen nada que ver con Israel, Cristo es el poder de Dios y es que la sabiduría de Dios. Entonces, cuando nos acercamos genuinamente a Dios, Él nos otorga su salvación por medio de la fe, por medio de Cristo, quien es poder de Dios y quien es sabiduría de Dios. La pregunta para ti es muy sencilla. ¿Vas a seguir viviendo según tu sabiduría que lleva al desorden, al caos y a la maldad? ¿O vas a pedir la sabiduría que viene de Cristo, que nos da salvación y amor y gracia en Él? Déjenme orar. Padre, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque nos hablas las cosas como son por medio de ella. Y nos confrontas con la idea de que somos expuestos a muchas corrientes de pensamiento. Somos expuestos a lo que nosotros mismos creemos que está bien, a lo que el mundo nos dice que está bien, aún a lo que las influencias demoníacas dicen que está bien, pero nosotros queremos solamente seguirte y obedecerte a ti. Padre, ayúdanos a vivir vidas honestas. Ayúdanos a vivir vidas marcadas por buenas acciones. Ayúdanos a vivir vidas humildes, por esa humildad que proviene de tu sabiduría y por esa sabiduría que proviene de ti. Solo queremos vivir para ti y para tu reino.
Padre, te amamos y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.